Hola, hola, te quiero dar la bienvenida a esta nueva clase en espiritualidad de nuestro canal y quiero que recuerdes que este canal está diseñado para apoyar a la buscadora espiritual moderna, esa mujer que estudia espiritualidad para mejorar, para transformar su vida. Me presento, mi nombre es Natalie Navarro, si no me conoces, yo soy maestra espiritual y ayudo a esa buscadora espiritual moderna a liberarse del sufrimiento de la mente, a liberarse de las ataduras del mundo, sobre todo con las enseñanzas metafísicas de Jesús. Y lo que hago en este canal es desmenuzar la información y las verdades espirituales de muchos maestros. Las explico de la manera como yo la he aplicado en mi vida y he ayudado también a muchos alumnos a lograr resultados de trascender todas sus limitaciones, para que tú, mientras estás haciendo tus múltiples obligaciones, puedas ir escuchando esta información, puedes ir abriendo conciencia, esa luz de la conciencia vaya entrando en ti y vaya creando una realidad más armoniosa para ti, que se traduce en mejores finanzas, mejores relaciones con tu familia, por ejemplo, mejores relaciones en tu trabajo. Entonces, este canal lo que busca es servirte de diferentes maneras. Tenemos una oración diaria y en esa oración diaria puedes conectarte con Dios. Es una oración pequeñita para comenzar el día. Tenemos estas clases de los sábados, podcast también los martes o miércoles, y de esta manera lo que queremos es apoyarte en tener la maestría espiritual sobre tu propia vida. ¿Qué es la maestría espiritual? Un maestro espiritual es una persona que sabe lograr resultados tangibles en su vida, sabe cómo hacer que sus finanzas fluyan, ya se sabe todas las materias, ¿cierto? Sabe cómo hacer que las relaciones sean armoniosas con todo el mundo, sabe cómo tener un cuerpo físico sano. Eso es un maestro espiritual. Y nosotros en este canal lo que estamos tratando de hacer es precisamente ayudarte a ti con información espiritual para que tú logres tener la maestría sobre tu vida. Tengo muchos alumnos que han logrado incluso reversar tanto condiciones físicas como situaciones en lo externo que parecían irreversibles. Todo sencillamente escuchando, practicando, aplicando esta verdad espiritual que vamos desmenuzando aquí, que tú puedes ir escuchando mientras estás haciendo otras cosas, pero estás abriendo conciencia. Y como dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Empezarás a ver que tu vida empieza a ser un reflejo de esa luz que va entrando a tu entendimiento. Y precisamente el tema de hoy es la iluminación. Y vamos a estudiar un poquito qué dice un maestro espiritual que se llama Joel Goldsmith acerca de la iluminación, cuáles son sus efectos y cómo podemos acercarnos un poquito más a ella para definitivamente lograr tener una vida por encima de estas limitaciones del mundo. Entonces, lo primero que dice Joel Goldsmith es que debemos recordar que la experiencia externa es un reflejo de nuestros pensamientos y de nuestras programaciones internas. Ya sabemos que la experiencia externa es un espejo. Yo pienso que una buscadora espiritual esto ya lo tiene claro. Entonces, una mente iluminada, una mente que empieza a abrirse a la luz del espíritu, empieza a comprender que no es solamente un cuerpo, sino que empieza a comprender su identidad espiritual. Una mente iluminada nos empieza a sacar de la ilusión de nuestros sentidos físicos, de tomar el feedback y la retroalimentación exclusivamente de nuestros sentidos físicos. Ya comprendemos, oh, yo no soy esta mente, ya comprendo que yo tengo un archivo, que es el archivo mental que me ayuda a operar en este mundo, pero que yo no soy mi mente, yo soy algo muy superior a mi mente, ¿ok? Como cuando yo empiezo a meditar, por ejemplo, y empiezo a darme cuenta que yo estoy tratando de mantenerme en silencio, pero que mi mente sigue hablando. Entonces empiezo a desidentificarme de esa mente. Y cuando ella sufre, cuando ella se asusta, cuando ella tiene miedo, claro, me pega un poquito, pero ya no soy yo viviendo todo en carne propia. Entonces, un efecto de esa iluminación es precisamente soy capaz de reconocer que no soy mi mente, soy capaz de reconocer que no soy mis emociones, me desidentifico de mis emociones y ya no las sufro tan profundamente, sino que ya sé qué hacer con ellas, ¿sí?
y ya no me identifico con este cuerpo, ya sé que soy algo muy superior a este cuerpo. Básicamente tenemos dos opciones. Cuando empezamos en este camino de la iluminación ya tenemos dos opciones. O vivo la vida desde mi mente humana, lo que quiere decir que va a haber instinto, supervivencia, miedo, competencia, enfermedad, todo lo que ha inventado el colectivo, la psiquis colectiva humana, y estoy limitado o atado a las leyes del mundo. O me doy cuenta que yo no soy esta mente, es decir, que solamente le crea al mundo, sino que soy algo muy superior, soy espíritu, soy un pensamiento de Dios. Y cuando ya yo sé que yo soy un pensamiento de Dios perfecto y empiezo a comprender que las leyes de la materia no pueden condicionarme, porque las leyes espirituales son superiores a las leyes materiales, entonces empiezo a trascender el mundo, como nos enseñaba Jesús, que nos decía, yo he vencido al mundo. Y precisamente lo que estamos tratando de hacer es seguir esas enseñanzas. Entonces, una mente iluminada empieza a comprender que no es cuerpo, empieza a comprender que es espíritu y se identifica como un espíritu perfecto, y esa perfección empieza a regir su salud y empieza a regir todos los asuntos en su vida. El maestro Joe Goldsmith nos dice, tenemos que mantener nuestros sentidos, o mejor dicho, nuestra atención, nuestro enfoque, nuestra conciencia, lo más alejado posible de nuestros sentidos físicos, porque nuestros sentidos físicos nos van a mostrar la ilusión, el error, la decadencia del mundo. ¿Ok? Esos sentidos físicos nos van a mostrar que hay enfermedad, que hay guerra, que hay desarmonía. Entonces, si yo pienso que yo soy mente y le creo solamente a mis sentidos físicos, voy a vivir en un mundo muy desagradable. ¿Sí? Voy a vivir en lo que podríamos llamar ya el infierno. Los maestros dicen que el infierno es esta universidad que venimos a vivir aquí. Entonces, tengo que mantenerme siempre alejado de mis sentidos físicos y constantemente desarrollando mis sentidos espirituales. Y cuando desarrollo mis sentidos espirituales, me voy a dar cuenta que yo no soy este cuerpo, que yo no soy esta mente, que yo no soy estas emociones, sino que soy luz, que soy espíritu. Y dejo de creerle al mundo, no le crean al mundo, dicen las escrituras, créeme a mí. Entonces vamos adquiriendo esa libertad de esta cadena que son nuestros sentidos físicos, y por lo tanto la libertad de todas esas limitaciones humanas, porque la mente humana es la que dice, no, es que se demora tanto mejorar de tal cosa, no, es que los ingresos para generar tanto de rendimiento o de ganancia se tiene que demorar tanto, tanto, tanto. Porque claro, desde la materia todo es más lento, todo demora más, todo es más difícil, tal cual es esa salirse del jardín de Edén y empezar a vivir desde el sudor de la frente. Y lo que estamos aprendiendo es a vivir como seres espirituales, desde nuestro linaje espiritual, como hijos de Dios, con derechos, y escúchenme bien, con derechos sobrenaturales, por encima de la lógica de la mente. Cada vez aprendo esto más. No le pongas lógica, no le pongas es imposible que pase esto. Por eso decimos que Dios es el Dios de los imposibles, porque Dios actúa y obra de manera sobrenatural. Por eso Jesús nos decía, es mejor para ustedes que yo me vaya. ¿Por qué decía esto? Porque si Él permanecía aquí en cuerpo físico, nosotros seguíamos volcados en mirar hacia afuera. Seguíamos atados a las apariencias del mundo. Y si Él estaba aquí, iba a ser como ese enganche hacia afuera que no nos permitía irnos hacia adentro y reconocer ese Cristo interior, esa chispa interior de divinidad que es la que nos hace reconocer como hijos de Dios por encima de las limitaciones del mundo. Entonces,
Nos enseñaba que tenemos que ir hacia adentro de nosotros mismos y encontrar esta luz. Y cuando empezamos a ver esta luz, ahí sí empezamos a ver la verdad sobre nuestra identidad espiritual. La conciencia iluminada, dice Joel Goldsmith, echa fuera la percepción de nosotros mismos como seres físicos. Y por lo tanto, como ya no nos identificamos como esos seres físicos, entonces ya no estamos limitados o atados a los problemas, a los retos, a las limitaciones que tiene ese ser físico. Ya no se le vamos por encima y somos ciudadanos espirituales. La iluminación revela nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser. Y cuando mi mente entra a esa luz y empiezo a comprender que yo soy Dios expresándose, soy Dios conociéndose en sus diferentes aspectos, en sus diferentes facetas, entonces comprendo que a Dios, si Dios es perfecto, el reflejo de Dios también tiene que ser perfecto. Y cuando yo corrijo eso en mi pensamiento, mis circunstancias empiezan a sanarse y a perfeccionarse. Entonces, tenemos que comprender que somos ese ser ilimitado, sin ataduras, armonioso, perfecto, libre. Cuando apagamos la mente, no le creemos a la imperfección del mundo, ¿sí? Entonces, una mente iluminada es una mente que reconoce su verdadera esencia. Y esta verdadera esencia o esta luz va a llegar, ¿cómo? Va a llegar de buscar un espacio todos los días con Dios, de apagar la mente y dejar que entre la luz del Espíritu, de tener esa rutina y esa constancia de apagar la mente, que es dualidad y que es energía de resistencia, y dejar que Dios inunde todo nuestro ser, de buscar ese espacio con Él, ¿sí? Si estamos pensando en las situaciones, en los eventos del futuro, en el pasado, en los asuntos, entonces no estamos en ese espacio con Él, no estamos enamorada del Altísimo. Para estar enamorada del Altísimo, tenemos que renunciar a la carne, a la mente carnal y mirarlo solo a Él, apagar la mente y dejar que su perfección inunde nuestros, inunde nuestros pensamientos. Dejamos entonces que esa inteligencia infinita empiece a inundar nuestros pensamientos y no solamente armoniza nuestros pensamientos, armoniza nuestras emociones, sino que además fluye en nuestro día a día y armoniza nuestro día, armoniza nuestros eventos, nuestras circunstancias. Por eso las escrituras dicen, Él endereza los caminos, Él allana las sendas. Pero todo se reduce a, tienes que generar un espacio de quietud donde renuncias a todos los conceptos de la mente y subyugas la mente a la verdad del Espíritu. Y le dices a Dios, Dios, quiero ser esa vasija vacía donde tú puedes entrar, donde tú puedes estar impregnándome de tu verdad, corrigiendo mis pensamientos. ¿Ok? Entonces, esa conciencia iluminada sabe, porque como ella ya es capaz de ver es capaz de ver lo no físico, me distrae la luz, la mala luz que tengo hoy, pero bueno, así nos tocó grabar hoy porque tuve un poquito de problemas técnicos. Entonces, esta inteligencia infinita nos hace ser conscientes de esa omnipresencia de Dios. Y por donde vayamos, por donde caminemos, vamos reconociendo que ahí está Dios, obrando, transformando todo para bien. Que ahí está el amor incondicional, sanando toda situación, apagando todo incendio. No nosotros, sino esa inteligencia. ¿Sí? Entonces, reconocemos que Dios está siempre prosperando todos nuestros asuntos, bendiciendo todos nuestros asuntos. Y cuando empezamos a tener ese pensamiento correcto, iluminado, así se empieza a reflejar en nuestra vida. Entonces, cuando tenemos esta conciencia, y fíjense que es algo que me dicen mis alumnos, puedo caminar con más certeza en la vida, puedo trabajar
puedo caminar sin miedo, puedo tomar acción, puedo tener proyectos y ya no hay ese miedo paralizante porque me siento sostenido, me siento abrazado por esa presencia que no ven mis ojos físicos, que no sienten incluso mis sentidos físicos, pero que si yo cierro los ojos y abro mis sentidos espirituales, la voy a ver y la voy a sentir, solo que desde mis sentidos espirituales. Entonces, dejo de vivir desde las emociones mundanas, desde el miedo, desde la supervivencia, desde la competencia, desde la preocupación, desde la rabia, porque primero, ese río de amor incondicional que está constantemente emanando, siempre me está limpiando, siempre me está limpiando, siempre me está limpiando. Y cada vez más tengo emociones más elevadas. Pero además, porque me siento a salvo. Aunque no lo pueda explicar afuera, no sé por qué, pero sé que todo está bien. Aunque en la vida no me lo muestre afuera, sé que voy a estar bien, sé que estoy sostenido. Aunque mi cuenta bancaria no me lo muestre en este momento, yo sé que puedo alzar la mano y en esa necesidad va a ser provista. Y ahí es como cuando empezamos a aprender a vivir por encima de las vicisitudes del mundo. Entonces empezamos a vivir desde esa conciencia de nuestra perfección, de nuestra pureza. Y algo muy lindo empieza a suceder, entonces se empieza a disolver esa oscuridad en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, se empieza a disolver la oscuridad de nuestras circunstancias, pero incluso se empieza a disolver la oscuridad de las circunstancias de las personas que nos rodean. Somos un agente sanador en donde vamos llegando. Y todo esto es apagando la mente, la densidad de los pensamientos y dejando que entre la luz. No haciéndole caso a la sombra externa, sino dejando que entre la luz. Entonces, la mente iluminada comprende que todo el bien que experimentamos proviene de adentro, proviene de cultivar nuestra luz interior. Así parezca que son personas externas, circunstancias externas, las que nos están bendiciendo. Ya nosotros comprendemos cómo funcionan las leyes del universo y empezamos a comprender que todo eso bueno que nos llega es el resultado de buscar nuestra propia luz, de cultivar nuestra propia luz interior. ¿Ok? Entonces, cuando aparece cierta desarmonía, porque las cosas desarmoniosas van a tratar de llamar nuestra atención afuera y engancharnos con la realidad externa, simplemente ya sabemos que podemos conectar a Dios y suplir toda necesidad con Él en ese momento. Si hay una circunstancia externa que me da miedo, yo puedo suplir mi paz con Él. Si hay una circunstancia externa que me da pereza, no me interesa, yo puedo suplir mi gozo con Él. La idea del camino espiritual es que Dios, la omnipresencia, el todo, se vuelve nuestra fuente de todo. No tratamos de resolver nada afuera, sino somos como ese bebé indefenso que espera que todo sea provisto por la fuente. Nada sobre nuestras propias fuerzas o en nuestras propias fuerzas. Entonces, simplemente sabemos que, ok, Dios, eso me está asustando, eso me dio rabia, esa discusión con esa persona me dio rabia, pero no trato de ganar la discusión o engancharme en el ego, sino Dios, no, dame tu paz, dame tu amor, dame tu compasión por esa persona. Acuérdense que la fuente suple toda necesidad, en ella está todo. Entonces, una conciencia cuando está iluminada puede observar una situación de desarmonía afuera, una situación de enfermedad, una situación de escasez, una situación de conflicto, pero la ve secundaria e inferior a la presencia de Dios en ese momento. Es decir, yo puedo estar viendo una situación de conflicto, pero se vuelve como parte del panorama trasero y se hace más evidente para mí el bien obrando, el amor incondicional omnipresente obrando en ese momento. Ese es el entrenamiento que yo tengo que día a día hacer cuando salgo a la vida, pero va a ser fácil hacer ese entrenamiento o por lo menos va a ser más fácil hacer ese entrenamiento cuando ya he pasado momentos en intimidad con Dios, para que Él llene mi mente, para que Él llene mis pensamientos, para que Él me llene de su verdad. ¿Ok? Entonces, ese es
eso es algo que se va cultivando y esa luz se va fortaleciendo, se va fortaleciendo, se va fortaleciendo y va apareciendo en los momentos en que la necesitamos afuera. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Vemos desarmonía afuera, pero mi ser, mi conciencia, es más consciente o es más evidente lo invisible, es decir, la luz de Dios obrando en ese momento, llevando todo para bien, que lo visible es una ilusión, ya sabemos, el mundo es una ilusión, entonces el mundo físico es una ilusión, entonces soy capaz de poner eso en segundo plano y creerle más a Dios que al mundo, y eso es lo importante y ahí está el entrenamiento. Y esto es precisamente la conciencia del Cristo. La clase pasada decíamos, la conciencia del Cristo es saber que yo y el Padre somos uno, yo tengo los pensamientos de Dios, soy más capaz de ver el bien, la verdad divina, el amor incondicional, que las ilusiones o las desarmonías del mundo. Entonces, la conciencia del Cristo es capaz de quitarle la ilusión de realidad a la realidad. Decíamos, así es como sanaba Jesús, precisamente. Él era capaz de ver a una persona ciega, por ejemplo, pero sabía que eso era una ilusión de la materia, que Dios creó a esa persona con una vista perfecta y se conectaba con esa perfecta creación de Dios y ese conocimiento de la verdad hacía que la ilusión de imperfección se corrigiera y la persona recuperaba la vista. Por eso decimos, la verdad os hará libres. Conocer la verdad de cómo te creó Dios, conocer la verdad de que eres un ser espiritual, conocer la verdad de que tienes unos derechos divinos, te hará libre de las ataduras del mundo. Entonces, una mente iluminada nos revela que no somos unos meros mortales. Una mente iluminada nos revela que no somos hijos del mundo, que no somos de la carne, sino que somos del espíritu. Entonces, vamos comprendiendo cada vez más que somos seres puramente espirituales y no toleramos en nuestra vida y sobre todo sentimos que por donde nosotros caminemos, la vida nos sostiene, la vida nos abraza, la vida nos protege, la vida nos lleva en su mano y cuando tenemos esta comprensión y esta certeza, pues precisamente es ahí donde se manifiesta ese bien divino y nos lleva por esos caminos de bien. Entonces, lo que estamos haciendo es, fíjense que esto se vuelve un ejercicio cotidiano y diario de, ok, esto me generó preocupación, apaga la mente, que es la que se preocupa, y deja que tu mente se rinda a Dios. Esto me generó sufrimiento, apaga la mente, que es la que sufre, y deja que tu conciencia se rinda a Dios. Esto me generó rabia, apaga la mente, que es la que le da rabia. Se vuelve un ejercicio constante de rendir la mente a Dios, de crucificar la carne, de crucificar la personalidad, el ego. Y una mente iluminada lo que hace precisamente, como dice Joel Goldsmith, es destruir la ilusión de una personalidad y reconocemos que somos parte del uno, del todo, y que somos simplemente luz y que lo único que existe en realidad, como nos dice hoy en día la física cuántica, es luz. No existe materia, existe solamente luz. La materia es como una sombra, una carcasa. Entonces, la iluminación, por lo tanto, cuando no nos identificamos con este cuerpo, con esta personalidad, entonces disuelve todas las ataduras que lleva ese cuerpo y esa personalidad. Nos elevamos por encima del mundo con nuestro entendimiento espiritual y reconocemos el liderazgo del Cristo. Cuando yo apago mi mente y rindo mi mente a Dios, la mente del Cristo hace su trabajo y limpia programaciones mentales que me mantienen atados al mundo. Y empiezan a desaparecer todas esas limitaciones físicas y somos libres para servir a Dios. La mente iluminada se siente sostenida por la gracia divina. Eso es vivir en la gracia. Empezamos a comprender, como les decía, que no somos de carne y hueso, sino que somos Dios expresándose como nosotros. ¿Qué tal si cerramos los ojos y nos damos cuenta y nos sentimos? ¡Wow! Es Dios expresándose como Natalie, Dios expresándose como Paola, Dios expresándose como Diana, ¿sí? Todos somos Dios conociéndose y expresándose, Dios autorrealizándose, Dios manifestándose en la materia. Cuando de verdad empezamos a comprender esto profundamente,
ese Dios empieza a gobernar en nuestras experiencias. Empezamos a comprender, esa mente iluminada comprende también que todo lo que percibimos con nuestros sentidos físicos es error y es finito y no puede sostenerse y es temporal y que lo único eterno, la única verdad, lo único sostenido por leyes eternas que han sostenido la creación por toda la eternidad es la verdad de Dios. Entonces es muy superior la verdad que dice salud perfecta que la ilusión que dice enfermedad, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, cuando tenemos esa mente iluminada, la mente del Cristo, somos capaces de ver a Dios, el bien, el amor en todas partes, brillando. Incluso cuando veamos la neblina de la imperfección de la realidad, somos capaces de ver a Dios iluminando todo. Y reconocemos que no hay nada que necesite ser mejorado, transformado, porque ya fuimos hechos perfectos y ya todo eso que queríamos ya está dado. Qué diferente es nosotros vivir la vida, por ejemplo, pasar pensando que tengo que esperar a que se dé tal cosa, a que se dé una sanación, a que se dé una provisión, pero cuando mi mente ya empieza a comprender que es que eso ya está dado, desde el inicio de los tiempos Dios creó todo, ¿sí? Y simplemente es cuestión de mantenerme en ese pensamiento de Dios para verlo manifestado en el mundo. Es una manera muy diferente de vivir. La iluminación deshace lo que perciben los sentidos. Dejo de creerle al mundo y nos revela que todo es Dios manifestándose. La conciencia iluminada es la que nos permite vivir en el reino de los cielos. El mundo de los conceptos empieza a desaparecer y somos capaces de ver las cosas como realmente son. ¿Qué quiero decir con somos capaces de ver las cosas como realmente son? Ok, digamos que Dios me muestra que la vida afuera me está mostrando un error, me está mostrando escasez, pero yo comprendo que Dios es solamente abundancia, que lo único que puede regirme es la abundancia, que lo único que puede gobernarme, porque la única ley que rige en el universo es la abundancia, y empiezo a programar eso dentro de mí. Entonces, empezará a llegar en ti la respuesta de esas acciones que debes tomar para que a ti llegue la provisión. Empezará a llegar a ti la respuesta o simplemente la sensación y el saber y la certeza de que donde camines vas a estar provisto y es una seguridad que no te lo da ninguna evidencia física, pero simplemente es ese saber. Y esa certeza y ese saber sana externamente la realidad de escasez. Entonces empezamos a tener esa sensación de esa presencia interior, de esa chispa divina, de esa calidez interior, de esa divina presencia, de reconocer que nunca estamos solos. Y eso nos da una paz, una certeza de que estamos caminando en piso fuerte, que estamos caminando en un piso sólido que no nos va a dejar caer, que tenemos a nuestro lado una columna que no nos va a dejar tambalear, sino simplemente una certeza, pero no es una certeza que proviene de, wow, es que en el mundo todo está bien, entonces ya me siento a salvo. No, es un sentirse a salvo que proviene de adentro, porque el mundo, como es creado por la mente, créeme que, mejor dicho, esa psiquis colectiva ha creado y seguirá creando muchos desequilibrios. Entonces, si estoy esperando a que el mundo esté bien para yo sentirme a salvo, pues nunca me voy a sentir a salvo. Es esa sensación de sentirme a salvo porque hay algo sobrenatural, invisible, que me protege, que me sostiene, independientemente de las circunstancias del mundo, ¿sí? Entonces, no somos condicionados por los altibajos del mundo, por los altibajos de la billetera, por los altibajos de un diagnóstico médico, de cómo está mi relación con la pareja, de que todo esté bien. No, no necesito que todo externamente esté como mi cabeza quiere para yo poder ser feliz y estar en paz. Y esa es la maestría espiritual y viene de permitir
buscar ese espacio con Dios para que limpie, para que corrija mis pensamientos y cada vez seré capaz de vivir desde esa paz que proviene del Espíritu. Entonces, esa presencia que nosotros empezamos a sentir adentro, esa calidez, esa chispa, esa es nuestra esencia. La ilusión es el cuerpo. Lo que vemos como real, según la mente, no es real. Lo que no logramos ver con nuestros sentidos físicos es lo real, nuestra chispa divina. Y empezamos a caminar en la vida con poder, desde la luz, con sanación, con armonía, con equilibrio. Y entonces vemos los frutos de caminar en esta presencia divina todos los días. Todo empieza a salir mejor, las situaciones empiezan a darse de manera más fácil, más armoniosa. Lo que nosotros llamamos milagros, pero que en realidad no son milagros, es lo normal de vivir en el reino de los cielos para el cual fuimos creados. ¿Sí? Entonces, pensaríamos que toda esta información dice, no, abstráete del mundo, no goces nada del mundo. No, esto al contrario le va a dar un nuevo brillo, una nueva armonía, una nueva magia al mundo, a lo externo, pero viene por añadidura, porque primero hay que buscar el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, cuando comprendemos esta verdad, Dios empieza a sanar nuestra vida, Dios empieza a sanar nuestras enfermedades, Dios empieza a sanar nuestras relaciones, a allanar nuestros caminos, enderezar nuestras sendas y como les decía, incluso empezamos a hacer esa luz que empieza a sanar la experiencia incluso de otros, empieza a suavizar nuestro camino. Vengan a mí todos los que estáis cargados y yo os daré reposo. Esa es la promesa del Padre cuando vamos a Él y recurrimos a Él y le ponemos esas cargas, no nos enganchamos con las cosas del mundo, sino que se las entregamos a Él y nos conectamos solos con Él. Ahí empieza ese reposo, ahí empieza esa energía del amor divino a suavizar toda nuestra experiencia. Entonces, empieza todo a ser más equilibrado y a veces si la vida nos asusta con ciertas circunstancias, nosotros estamos sostenidos de algo fuerte, de algo eterno, que no va a permitir que nos dejemos llevar por el miedo. Tal vez nos asustemos en un primer momento, pero después vamos a volver a ese centro que no nos suelta, esa mano de Dios que nos mantiene, que nos mantiene sintiéndonos acogidos. Eso es morar en la habitación del Altísimo. Morar en la habitación del Altísimo es salirnos del recinto inferior que es nuestra mente y elevarnos a su mente, a la mente divina donde vemos todo perfecto, donde comprendemos que solamente existe el bien y que nada sino el bien puede gobernar nuestra vida. Entonces se empieza a disolver, cuando nos pasamos a esa mente superior, se disuelve la ilusión de los sentidos y se revela la armonía y la perfección de nuestro verdadero ser. ¿Sí? Disuelve todo pensamiento opuesto a Dios, porque solamente Dios puede gobernar, solamente Dios puede ser la ley en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, libera este cultivar, esa presencia, esa luz de Dios, libera nuestra mente de errores. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo que me encanta aquí de Joel Goldsmith. Es como si el hombre o una persona pisara una serpiente mojada, una soga mojada, y pensara que es una serpiente. Entonces me da miedo, me asusto porque pienso que es una serpiente, ¿sí? Pero resulta que la causa de mi miedo es una ilusión, es un error de percepción. Eso es tal cual lo que nos sucede en el mundo. Como afuera solo es ilusión, una ilusión distorsionada de nuestra mente, pensamos que los problemas en realidad existen, que son esas serpientes, pero en realidad es solamente una soga mojada. Dios prevalece, Dios gobierna, Dios vence, Dios sana. Entonces, si la verdadera naturaleza de la soga es reconocida, es decir, si nosotros con una mente iluminada reconocemos quiénes somos en realidad,
reconocemos que somos espíritu y no carne. Entonces, si ya reconocemos que esa soga es simplemente una soga mojada, la tranquilidad mental se restaura, vuelve el alivio, vuelve la dicha. Esta es el estado mental de quien reconoce que no hay mente mortal, de que no hay esa mente chiquita de problemas, de que no hay un ser personal o un ego, porque la mente mortal es la causa de todos nuestros problemas, pero porque ve ilusión, ve espejismo, ve un sueño. Acuérdense que decimos que esto es un sueño, esto es una ilusión. La iluminación me revela que no hay error, que no hay escasez, que no hay enfermedad. Lo que parece ser la serpiente, es decir, la enfermedad, la escasez, el conflicto, es solamente la ilusión material percibida por los sentidos físicos. Todo, fíjense que todo se reduce, apaga la mente, apaga la mente, apaga la mente. Esta ilusión no debe producirnos miedo, rabia, ni nada, porque es solamente una ilusión. Es como cuando yo me miro en un espejo que está distorsionado, como en la casa de los espejos, en la casa de la risa o lo que sea, y yo miro un espejo que distorsiona mi imagen, pues me muero de la risa porque yo sé que eso no soy yo. Entonces, así mismo debe pasar aquí. Cuando yo veo la distorsión de la escasez, de la enfermedad, del conflicto, de la falta de paz, pues me muero de la risa porque yo sé que eso no soy yo. Esa no es mi verdadera esencia y por lo tanto no puede gobernarme. Entonces, lo que nosotros tenemos que estar haciendo es reinterpretando constantemente la realidad. Y aquí me encanta como él lo pone, sí creo que ya voy a llegar a ese pedazo. Reinterpretar que lo que está ahí de verdad no es una serpiente, es una soga mojada, que es la realidad espiritual. Me viene en mente un proverbio chino que me encanta, que dice que cuando estés caminando y oigas a los leones rugir a lo lejos, no te asustes, sigue caminando, que cuando llegues al punto donde están los leones te darás cuenta que esos leones están enjaulados. ¿Sí? Entonces, precisamente eso, la mente mortal te va a hacer creer que esos leones están ahí mismo, que te van a comer, mejor dicho. Pero cuando te elevas a la verdad, te das cuenta que esos leones del mundo están enjaulados porque tú eres el Hijo de Dios y no pueden hacerte nada. Entonces eso es la mente iluminada, la que conoce la verdad, que nos hace libres para poder caminar, seguir caminando hacia adelante. ¿Sí? Entonces, la serpiente es el error de interpretación que hace la mente mortal. Es el error de la materia. ¿Sí? Es un estado mental sin ninguna realidad exterior, porque es un pensamiento. Todo lo que yo pienso que estoy viviendo, en realidad lo estoy pensando, ¿no? Lo que tu mente cree que está viviendo, en realidad lo está pensando. Entonces, voy a leerlo otra vez. La serpiente, que es el error de interpretación en la materia, que es como interpreta mis sentidos físicos, no tiene ninguna realidad exterior correspondiente, no existe, no existe. Entonces debemos entender que ninguna ilusión de la mente es como o puede ser externa. Voy a repetir, ninguna ilusión de la mente puede ser externa. Entonces Joel Goldsmith nos dice, la iluminación es un bastón que nos ayuda a sostenernos en la perfección de la verdad. Y cuando me asusto, el bastón me recuerda, no, lo único que existe es la salud. Cuando me asusto con algo económico, no, lo único que existe es la provisión del Padre y siempre voy a estar provisto. Y cuando me asusto con una pelea, no, lo único que existe es la armonía, es lo único que puede gobernarme. Porque obviamente la vida siempre nos está bombardeando a través de nuestros sentidos físicos con la ilusión del mundo para que nos enganchemos con esa realidad y nos salgamos del centro, de nuestro centro de poder. Entonces, esas escenas que vemos afuera son error, son ilusión, son un sueño. Y nuestro trabajo es estar constantemente reinterpretando. Eso no es una serpiente, es una soga mojada. ¿Sí? La enfermedad no es, la verdad es la salud, la verdad es la provisión. ¿Sí? Entonces, es esa traducción
constante de no creerle a lo que me están mostrando mis sentidos físicos y creerle a lo que me dicen mis sentidos espirituales y a lo que dice la verdad de Dios. Esa traducción, como dice Joel, al lenguaje espiritual. Cada incidente en nuestro día a día, dice él, es una oportunidad para fortalecer nuestro entendimiento espiritual. Cada vez que yo logro traducir algo que me está mostrando mis sentidos físicos a lo espiritual, lo mal, convertirlo en bien, ver el bien, donde la ilusión de los sentidos me muestra el mal, mis sentidos espirituales serán fortalecidos. Y esto quiere decir que hay más luz dentro de mi mente, y más luz dentro de mi mente quiere decir también una realidad más limpia. Todo el tiempo estar corrigiendo mi pensamiento, todo el tiempo, cuando la vida me muestra error, yo corrijo, cuando la vida me muestra error, yo corrijo. Eso es el famoso orar sin cesar, como nos indicaba el apóstol Pablo. Entonces, como decía Jesús también, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Comienza todos los días a corregir tu pensamiento, a todo el error que te está mostrando la experiencia física, tú lo corriges. Ok, bueno, y con eso terminamos esta clase de hoy. Esperemos que la estemos usando para hacer esas tareitas en el entrenamiento de la vida, porque el entrenamiento es precisamente información, me lleno de información que me va iluminando la cabeza y salgo al entrenamiento de la vida, a hacerme correspondiente cada vez a experiencias superiores. Así que terminamos por hoy, nos vemos en nuestra próxima clase.